y que en el momento en que teníamos ya una cantidad importante de gas fresco en la sangre, pues este iba a llegar a cerebro, saturar receptores y poco a poco llevar a nuestro paciente al plano quirúrgico, es decir, una anestesia plano quirúrgico. Hasta ahí más o menos habíamos platicado en generalidades y luego habíamos hablado de circuitos abiertos, circuitos cerrados. Circuito abierto era aquel donde pues no se intubaba el paciente, lo teníamos inhalando el gas ya sea en una caja cerrada, con una mascarilla, algo por el estilo. Y un circuito cerrado, ese sí, se intubaba el paciente, conectábamos la máquina directamente a las vías aéreas altas y es lo que tenemos acá. El gas fresco ingresa al paciente. Eh, el aire que ingresa al paciente, esa es otra parte que tenemos que recordar, este sí recircula, es decir, ingresa al paciente con anestésico inhalado oxígeno, es utilizado, va eliminándose de regreso hacia la máquina lo filtra a través del canister, vamos a ver esas partes ahora, y eh, el mismo aire se mantenía circulando todo el tiempo y lo que hacía era que en algún momento tomaba como una recarga de gas anestésico para ingresar a nuevamente a las vías aéreas, sangre, cerebro, etcétera. Algo así. Esto fue más o menos un resumen de lo que habíamos visto hasta ahora. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de la anestesia inhalada y todo ese sistema que se tiene que manejar, que se tiene que trabajar y saber prácticamente cómo es el orden para que podamos manejar un circuito de anestesia inhalada sin problema. Para empezar, tenemos elementos que componen ese circuito, ese sistema. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 9 elementos, donde está el cilindro de gas, los manómetros y los medidores de flujo, el vaporizador, la bolsa de ventilación, los absorbentes de CO2, válvulas de alivio, válvulas unidireccionales, tubería y la sonda endotraqueal, que esta básicamente no es parte del circuito de anestesia como tal, pero es la conexión del circuito de anestesia con nuestro paciente. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos tres elementos marcados con otro color, que es el vaporizador, la bolsa de ventilación y la tubería, que va a ser diferente dependiendo del tamaño del paciente. ¿Ok? Entonces, empecemos por el vaporizador. No sé si alguien se recuerda que hablábamos cuando decíamos qué era el vaporizador, porque en algún momento lo manejamos en algún momento y dijimos de qué se trataba y más o menos cómo funcionaba. ¿Alguien se recuerda? En lo absoluto. Usted había dicho que era donde se colocaba la anestesia en líquido y ahí sí que la vaporizaba para que se fuera a la circulación de la máquina y llegara al paciente. Exactamente, muchas gracias por la intervención. Sí, básicamente el vaporizador es eso, es una parte de la máquina de anestesia que lo que va a hacer en determinado momento es tenernos contenido ahí ese líquido, porque era otra parte que no se nos puede olvidar, que la anestesia inhalada es un líquido, pero que se va a ir volatilizando, se va a ir vaporizando, y a través de este vaporizador nosotros controlamos qué tanto va a ingresar al paciente, básicamente. Es, por decirlo de alguna manera, es la parte más importante de toda la máquina, porque pues ese es el que nos da el chance de abrir y cerrar la anestesia, de dormir y despertar al paciente, de ver cuánto le vamos a administrar juntamente con el oxígeno. ¿De acuerdo? Es bien importante. Luego hay una parte que parece como insignificante al momento de que lo trabajamos y que no tiene mucha ciencia, que es la bolsa de ventilación, la bolsa de ambú o también bolsa de resucitación que le llaman en algún lugar. Pero es ese balón que todo el tiempo está llenándose y vaciándose. ¿Esta por qué la puse en otro color? Porque resulta que sí tiene importancia al momento que estamos monitoreando al paciente. Alguna vez también en clase lo mencionamos. ¿Para qué nos servía? ¿Alguien se recuerda? Y les puse el ejemplo de que si veían una serie, veían
algo ahí en la televisión y que si hacían una toma de una ambulancia de un hospital y veían la bendita bolsa que se inflaba y se desinflaba, ¿para qué nos servía? Simula la cantidad de aire que entra a los alvéolos. Más o menos, sí, 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 cercano a eso. ¿Alguien más? Eh, Permite conocer la, la presión de aire, como dijo Michelle, eh, También, que está entrando y saliendo, eh, exacto. de manera que la, entre más contraiga el ambú, es la fuerza con la que el paciente está exhalando e inhalando. Perfecto, ¿alguien más? ¿Alguien que quiera agregar algo más? Porque hay más cosas ahí que pueden servir. Es decir, ¿para qué nos sirve? Ok, ok. Acuérdense que por favor, aquí al igual que en la clase, tenemos la plena libertad de opinar. Y acuérdense que les he dicho mil veces que aquí todos estamos para aprender, ¿verdad? Así que no tengan pena de decir lo que están pensando. ¿De acuerdo? Para ver la respiración, Doc. Exactamente, esa es otra de las gracias. Ese también es otra de las grandes finalidades de esa bolsa de ventilación. Cuando nosotros tenemos a la vista el movimiento de esa bolsa de ventilación, nos va a dar mucha información. La primera de ellas es cabalmente lo último que acaban de apuntar, la frecuencia respiratoria. Cuando vemos que se vacía y se llena, se vacía y se llena, estamos viendo cómo está respirando el paciente. Entonces ya de por sí ya nos da un chance de poder ir viendo la frecuencia respiratoria. Luego lo que apuntaban los compañeros, ¿qué tanto está llenando? ¿Qué tanta presión puede haber en ese circuito cerrado? Porque si en algún momento a nosotros se nos pasó la mano de meterle una cantidad de oxígeno muy fuerte al sistema, esa, esa bolsa de ventilación va a estar muy estirada, muy tensa. Y eso es un reflejo de qué tanto los alvéolos también los estamos presionando con aire. Si esa bolsa está que parece vejiga de piñata, aguas, porque esos alvéolos están igual. Entonces nos da la idea de la presión interna que puede tener ese sistema cerrado. Esta última parte no sé si se entiende, por favor. Si alguien no me está cachando esta última parte de lo de la presión interna del sistema, por favor, dígamelo. Este es el momento. ¿Sí lo entendemos todos? Sí, doctor. Ok, perfecto. Muy bien. Va. Entonces, ya vimos que nos da chance de hacer un conteo de la frecuencia respiratoria. Ya vimos que nos da la idea de qué tan grande puede ser la presión interna del circuito cerrado. Y además de eso, en un caso de emergencia, o vaya, ni siquiera en un caso de emergencia, pensemos en que, acordémonos que ya estamos en quirófano, que ya tenemos al paciente anestesiado y que pusimos una inducción, ¿qué les digo? Con propofol, por ejemplo, y que la inducción con propofol posiblemente me puede causar una apnea transitoria. Ok, le doy el tiempo prudencial a la apnea transitoria, el paciente tiene una buena coloración de mucosas, pero resulta que de pronto la apnea se me está prolongando más de lo que yo esperaba. Esta bendita bolsa de ventilación también me puede ayudar a hacer una respiración artificial. En otras palabras, como que le estuviéramos dando respiración artificial al paciente, un par de presiones sobre la bolsa de ventilación hace que el tórax se expanda y que de alguna manera nosotros colaboremos a ese inicio de la respiración nuevamente. Tampoco se hace tan inmediato porque, como les decía hace un momento, la coloración de las mucosas del paciente está bien, todavía no hay alguna coloración azulada que me dé chance a pensar en cianosis o algo por el estilo, todavía no. Pero si se prolonga un poco, se puede hacer lo que en algún momento dijimos en laboratorio, el reclutamiento de los alvéolos. Presiono la bolsa de ambú, el tórax se expande y por supuesto que los alvéolos se van a expander. Entonces estoy favoreciendo
a ese intercambio gaseoso, estoy estimulando a que esa respiración se lleve a cabo espontáneamente después, ¿sí? Entonces vieron que la bendita bolsa parece muy simple, pero tiene muchos usos. Por eso es que la pongo aquí al inicio. Y ahora pensemos sí en un momento donde pudiera ser un problema. Se está trabajando ya el paciente, ya va la cirugía avanzada y de pronto nos entra en paro respiratorio. Problemas, claro que sí. Y si aparte de eso vemos que hay una coloración no muy adecuada de las mucosas, la saturación de oxígeno no está bien, hay un incremento del CO2, en ese momento hago trabajar en la bolsa de ventilación haciendo yo respiración artificial, ¿ok? Haciéndole una respiración asistida al paciente. Entonces, esta bolsa de ventilación, por eso la puse en otro color, porque tiene muchos usos. Y si sabemos utilizarla y no tenerla solo así como el adorno de la máquina, nos va a ser muy útil. De los absorbentes y todo lo demás ya vamos a platicar más adelante. En cuanto a la tubería, también es otra cosa que puede ser variable, porque cuando se trabaja anestesia inhalada, las tuberías no es la misma. La tubería puede llegar a ser, ahí básicamente tenemos acceso a 3 medidas de tubería, una que es pediátrica, una intermedia y una para pacientes grandes. Usualmente se tienen 2 tipos de tubería, la pediátrica y la de pacientes grandes, porque la intermedia en algún momento se puede ir como intercalando, ¿no? Pero la verdad es que las 2 principales son la pequeñita, que son pacientes que están normalmente por debajo de las 10 libras. Ajá, debajo de las 10 libras. Es más, en estas se aconseja utilizar el circuito abierto porque hay tuberías de circuito abierto que tienden a ser un poco más seguras en pacientes muy pequeños. Y pues las de circuito cerrado, que puede ser también en tuberías pequeñas, pero que se debe manejar la presión interna con mucho cuidado. Por eso puse estas tres ítems en otro color, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Ok. Recordando cómo funcionaba esta cosa, decíamos que esto que está aquí está señalado, esto es el canister donde el aire que proviene de los pulmones, esto que está como en más gris, va a pasar filtrándose y dejando el CO2 y los metabolitos, y ya sale aire limpio, se toma oxígeno y por acá se toma anestesia, aquí sería el vaporizador, y de aquí en adelante sigue a ingresar nuevamente a los pulmones en el momento de la inspiración. Esto es solo para recordar lo que habíamos visto anteriormente, solo para que no se nos vaya a olvidar. Luego, Doctor, tengo una duda. dígame. Gabriel, Doctor, había mencionado de que la pediátrica, o sea, en pacientes pequeños se debía utilizar circuito abierto. ¿Por qué el circuito cerrado no? Si igual se limpia todo el aire, o no logré entender bien eso. Ok, gracias por la pregunta, Gabriel. ¿Se puede utilizar un circuito cerrado? Sí. ¿Se limpia el aire? Sí. Pero el problema es la cantidad de aire que ingresa en la presión interna que se maneja. Por eso les decía que sí se puede utilizar un circuito cerrado de tubería pediátrica, pero tener mucho, mucho cuidado con la presión interna. Porque recordemos que un paciente pequeño que está por debajo de 10 libras, su volumen tidal, su capacidad pulmonar es bien pequeña, bien, bien pequeña. No me puedo dar el lujo de subir mucho la presión y en un circuito cerrado, si no manejo eso, estoy presionando demasiado los alvéolos. Entonces tenemos las 2 opciones. Ok, puedo utilizar un circuito abierto, tubería de circuito abierto. Ahí la presión no va a ser un problema porque por ser circuito abierto los excesos se van eliminando al ambiente. Pero si yo quiero utilizar una tubería pediátrica, circuito cerrado, sumamente pendiente con la presión interna, para no tener una presión dentro de los alvéolos muy grande al punto que pueda yo causar una ruptura alveolar. Ahí estamos mejor. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Por favor, ese tipo de dudas son importantes.
No se queden con las dudas, muchachos. ¿Estamos Sí, bien? Doc, yo tengo una duda por ahí Dígame. con relación al mismo tema de Gabriel. Si usted con su experiencia recibe un, un paciente pequeño, eh, ¿cómo prefiere trabajarlo si tiene opción de trabajarlo de las dos maneras, sea con circuito abierto o con circuito cerrado con, Si con tengo, tubería? Sí, ok, si tengo un muy buen anestesista, circuito cerrado, no hay ningún problema. Si mi anestesista en algún momento no tiene mucha experiencia, le pongo una tubería de circuito abierto que ahí me voy a ahorrar un problema. Entonces, yo diría, vaya, y si lo queremos generalizar, trabaja en un circuito abierto para seguridad, mientras uno va agarrando como esa mecánica, porque realmente a la final estas cosas, cuando uno ya se va familiarizando con ellas, se trabajan como mecánicamente. Sin embargo, mientras eso sucede, trabajar un circuito abierto es buena idea, porque así tiene como quien dice un parámetro menos de qué estar pendiente, porque tiene que estar pendiente saturación de oxígeno, tiene que estar pendiente de la respiración del paciente, tiene que estar pendiente si le va a poner más o menos anestesia dependiendo si hay dolor o no. Y si de ajuste todavía tiene que estar viendo cómo anda la presión interna si utilicé un circuito cerrado. Entonces mejor vayamos empezando con circuitos abiertos y después ya cuando nos familiaricemos con toda esa mecánica, que sí se logra, porque sí se logra, se los puedo jurar que sí. Y bueno, ya me meto en circuito cerrado, ¿verdad? Porque hace que estar observando cada cierto tiempo para que ¿cómo se llama? La presión del circuito, la presión interna del circuito no se nos vaya para arriba. Por eso les decía que cuando estén con su turno del doctor Orellana, pregunten todo lo que puedan, porque ahí ya van a ver una máquina trabajando, ¿verdad? sí, gracias, Doc. Listo. ¿Alguien más? Ok. Perfecto, continuemos entonces. En cuanto a los demás accesorios, está el cilindro de gas, de este no vamos a hablar mucho, no quiero ahondar en eso, pero solo sepamos que pues se trabaja oxígeno grado médico. El oxígeno grado médico se identifica con el color verde. Si ustedes ven las imágenes, esta parte de abajo está de un color verde, igualmente la tubería. Ojo, importante, no mezclar tuberías. Tubería de oxígeno, tubería de oxígeno. Es la verde, no hay otra. Si vamos a utilizar algún otro gas, su tubería tiene que ir de acuerdo al gas que se va utilizando, ¿de acuerdo? En el caso nuestro, pues utilizamos oxígeno grado médico y si se dan cuenta, en los dos casos, cilindro y tubería tienen el mismo color, ¿sí? Veamos, ¿qué más hay por aquí? Recuérdense nada más que el oxígeno es nuestro acarreador, nuestro gas vector, ¿sí? Gas vector o acarreador significa que es el que se va a llevar la anestesia hacia adentro de las vías aéreas. Flujómetros, pues los flujómetros son estos medidores que tenemos a lo largo de las máquinas de anestesia. Hay diversos flujómetros dependiendo de las máquinas. Por ejemplo, que está aquí, usualmente es un flujómetro que puede estar sobre el cilindro, porque también están en el cilindro de oxígeno, dándonos la idea de cuánto tiene todavía el contenido de oxígeno, cuánta presión se está manejando. En algún momento también algún tipo de flujo del oxígeno que se está yendo hacia la máquina. Y en la máquina pueden haber algunos medidores como este que también me está dando la idea de cuánta presión puede estarse manejando dentro del sistema. Esos, como les digo, no vamos a entrar en mucho detalle porque lo van a ver con el doctor Orellana con una máquina de las actuales. Quiero ver qué más tenemos aquí. Bueno, igual, aquí ya tenemos otro tipo de flujómetros y medidores de máquinas un poquito más recientes. Cada una de ellas tiene una utilidad específica. Algunas me dicen, como les decía, qué tanto oxígeno está pasando, qué tanta mezcla de gas fresco, qué tanta presión en los alvéolos hay, cuánto estoy mandando de litros por minuto al paciente, etcétera. Ese tipo de cosas, pero van a ser diferentes en cada máquina.
Ahora, esto sí es importante. Aquí sí nos vamos a detener. El vaporizador, dice acá, tiene por finalidad añadir oxígeno al agente anestésico, formando la mezcla denominada gas fresco, y al mismo tiempo regula la cantidad administrada al paciente en el circuito. Ok, vayamos desglosando esto poco a poco. Punto número 1, su finalidad. Este vaporizador, estas cosas que están acá, este es un vaporizador, este y este son vaporizadores. Dentro de ellos está contenida la anestesia, líquido, que va a vaporizar. Pero a esta se le conecta el oxígeno que proviene del cilindro. Entonces estos dos van mezclándose y entonces el oxígeno, al mezclarse con el agente anestésico, nos va a formar nuestro gas fresco, que es oxígeno más anestesia. Cuando ya se mezclan, los vaporizadores tienen estos diales. Esto que ven ustedes acá, este está aquí arriba donde lo están sujetando, igualmente este está aquí abajo. Estos están graduados en términos de porcentajes, ¿ok? Y eso nos va a dar el chance de poder nosotros a través de ese dial, de ese dispositivo, ir viendo cuánto le estamos administrando de gas fresco al paciente. 1, 2, 3, 4, 5%. Eso es lo que medimos. Entonces, este dispositivo nos da el chance de ir dosificando, dicho en palabras más propias, al paciente en cuanto a su anestesia. Quiero saber si estamos entendiendo esta parte. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Necesito saber si, porque ahorita vamos a ver tal vez por aquí adelante viene otra imagen que nos va a hacer todavía un poquito más simple entender esto, pero de inicio ese concepto general donde les quiero dar a entender que adentro está contenida la anestesia, que ese líquido se está vaporizando, que se mezcla con oxígeno y que a través de estos diales, de estos botones, digamos, yo puedo determinar cuánto en porcentaje le estoy administrando al paciente. Básicamente eso es lo que quiere decir todo este texto. Sí, Doc, a veces al tomar nota uno tiene la duda, pero no la puede expresar porque o hace una cosa o hace la otra. Sí, Entonces, yo sí tengo una duda con esto, tal vez más que duda es aclaración. Mire, la presión del gas básicamente la pone el oxígeno, ¿verdad? O también contribuye a la presión del gas esa es una buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta porque creo que ahí sí faltó algo que mencionar. A partir de una llave de paso, que es un flujómetro del cilindro hacia la máquina, ya estoy empezando a regular la presión. Punto número 1. Punto número 2. La máquina también tiene otro paso donde voy regulando qué tanto le estoy administrando al paciente. Y estoy hablando solo oxígeno. Luego, el vaporizador me va a mandar nada más una cantidad en porcentaje hacia el paciente. En otras palabras, como que hay 3 estaciones por donde puedo ir controlando la presión, ¿sí? La primera es la salida desde el cilindro hacia la máquina. La segunda es ese aporte de la máquina al vaporizador. Y la tercera es el vaporizador. Entonces, sí tengo que tener esa conciencia de que tengo como 3 filtros a pasar donde yo puedo ir controlando la presión hacia el paciente. ¿Sí? Gracias, Doc. Sí. Ahorita vamos a ir viendo en función de que vayamos avanzando. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Con que hoy dejemos claro cómo funciona el vaporizador, ya me doy por bien servido. Vamos a ver. Esto es un vaporizador, estas son las máquinas que están ahorita como más recientes. El vaporizador en este caso, si ustedes se dan cuenta, dice acá enfrente isoflurano y resulta que tiene este colorcito arriba y aquí. Eso determina el gas que se puede, el anestésico que se puede utilizar en este vaporizador. Los vaporizadores están diseñados específicamente para cada anestésico. No hay vuelta de hoja. Un vaporizador para isoflurano es
para isoflurano. ¿Y eso por qué? Porque resulta que las condiciones internas del vaporizador van a favorecer que se volatilice a un ritmo. Y que cuando ustedes ponen aquí 2, 3, 4, 5%, sí sea 2, 3, 4, 5%. Esto de aquí arriba, que ustedes ven, es el dial donde yo puedo ir graduando el porcentaje de vaporización, el porcentaje de anestésico, de gas fresco, perdón, que va hacia el paciente. Esto que ven acá es la entrada, digamos. A partir de aquí puedo llenar el vaporizador con anestesinala, con el líquido anestésico. Yo abro acá, vacío el líquido y acá se va a ver reflejado cuánto hay. Aquí tiene una linecita roja, si alcanzan a ver. Esa linecita roja me está dando el botón de alarma que la anestesia se está terminando, que tengo que volver a llenar. Entonces también es una forma de tener como ese cuidado de que nunca el vaporizador se me quede sin anestesia. Ok, viendo esto, ya sabiendo que tiene esas tres partes, veamos, en esta creo que es donde les va a quedar un poquito más clara la cosa. Una pregunta antes, Doc. Sí, dígame. Mire, en una misma máquina de anestesia se pueden utilizar diferentes vaporizadores de diferente gas o cada Actualmente, máquina va con su gas. actualmente ya hay máquinas que manejan dos vaporizadores. Originalmente venía una máquina y su vaporizador nada más. Obviamente son más caras, ¿verdad? Pero ya hay algunas que tienen, por ejemplo, de isoflurano y sevoflurano juntas. Obviamente tienen llaves como para regular cuál de los dos gases voy a utilizar. Y entonces aislar totalmente el que no va a ingresar el otro gas anestésico y que en algún momento se pudieran mezclar. Gracias, Doc. Ok. Vean, con este diagrama que tenemos acá, sí nos va a dar como una idea más clara de cómo funciona el vaporizador de la máquina. Si nosotros nos imaginamos que todo esto es el vaporizador, aquí está la llavecita esa que veían en la diapositiva anterior. Yo abro aquí, lleno con el líquido de anestésico, ¿sí? Y lo vuelvo a cerrar. Ahí sería perfecto. Una vez el líquido está aquí adentro, estos puntitos blancos que ven aquí es como que fuera el gas volatilizándose. Entonces, en otra parte del vaporizador hay un ingreso. ¿Ingreso de qué? De oxígeno, ¿sí? El oxígeno en determinado momento va a pasar a tener contacto con el gas que se está volatilizando. Por eso es que, y pensemos que el oxígeno son las flechas rojas, y se unen. Vean aquí como una flecha roja se une con un punto. Aquí se unieron, a partir de aquí ya son gas fresco, ¿ok? Aquí ya son gas fresco. Y luego acá tengo una llave de paso que me basta, que sería el dial que teníamos arriba en la diapositiva anterior, donde yo puedo decir, bueno, necesito 5%, por lo tanto se abre más y deja mucho más paso y esto va hacia el paciente. Repito, ingreso de oxígeno. Aquí el oxígeno viene libre, ¿sí? Una vez tiene contacto con el gas anestésico que se está volatilizando, se une y esto ya es gas fresco. En el momento en que llega a la llave de paso, yo puedo abrir o cerrar esta llave de paso dependiendo de qué porcentaje quiero. Si estoy haciendo impregnación, que sería el equivalente a la inducción, lo abro hasta un 5%. Lo dejo un tiempo. Terminó la impregnación, voy cerrando y ya lo dejo en un porcentaje de mantenimiento que oscila por ahí de los 2,5%. Eso es lo que va a estar pasando hacia afuera y va a ingresar al paciente a las vías aéreas. Si yo quiero despertar al paciente, ¿qué hago? Cierro aquí. No hay más gas fresco. Se cierra la entrada de gas fresco. Solo va a estar pasando oxígeno, ¿sí? Como ven aquí, solo estaría pasando oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno que ingresa al paciente literalmente se va a llevar hacia afuera todo el gas anestésico que todavía haya y los desechos, y el paciente empieza a despertar.
Necesito saber quién se quedó en el tintero, quién se quedó enredado, porque lo repetimos, eso no hay ningún problema. ¿Todos estamos bien? ¿Sí se entendió cómo funciona el vaporizador y cómo yo Doctor, puedo? Sí, disculpe, solo tenía una duda. ¿El vaporizador siempre va a volatizar la misma cantidad siempre la misma cantidad de anestésico? ¿Solo ah, se va a controlar por esa válvula de paso? por esta. Sí, sí. Hay cuestiones importantes, gracias por la pregunta. Em, Era lo que les decía, los vaporizadores están diseñados para que todo el tiempo estén volatilizando internamente la misma cantidad. Ojo, porque cuando veamos las características individuales de cada anestésico, isoflorano, sevoflorano, se van a dar cuenta que uno versus el otro va a tener distintos porcentajes para inducir al paciente y para hacer mantenimiento. Y eso lo controlo cabalmente, como usted decía, aquí, en esa válvula que abro y cierro. Entonces, aquí viene la importancia de que yo sepa que tengo que utilizar el vaporizador específico, porque ese me va a estar asegurando ese porcentaje que necesito, que va a ser diferente dependiendo del anestésico. Vamos a ver una tablita más adelante donde se ve cuánto yo necesito para llevar a plano anestésico, es decir, para hacer inducción de un paciente con sevoflurano versus un isoflurano. ¿Cuánto necesito ponerle en mantenimiento un isoflurano versus un sevoflurano? Y pues el vaporizador me da esas condiciones, ¿sí? Ahora, lo que también es cierto es que esta válvula es la que yo manejo. Por eso decíamos también, incluso cuando hablábamos de las anestesias inyectadas, que esas no tenemos control. Una vez inyectamos hasta que se metaboliza. En cambio que aquí, esta mi llavecita es la que me da el control sobre la anestesia. Que el paciente se profundizó mucho, que el paciente se está deprimiendo mucho, ok, cerrémosla, bajémosla el aporte de gas anestésico y ahí el paciente se me va recuperando. Entonces, esa es una de las grandes diferencias y aquí, como le digo, como repito, aquí está el control sobre el grado de profundidad que yo quiero en el paciente, porque dependiendo del gas fresco que pase hacia él, aquí, así va a ser qué tan profundo está dormido o no. No sé si me extendí demasiado. No, Doc, es interesante la ampliación que hizo. ¿Ok? Alguien más, muchachos, por favor, participen porque después no quiero que se queden con dudas. Díganme. Exa- Ajá, exactamente. Con este dial de concentración que se llama, o dial de control que se le llama también a este de aquí, ese es el que le va a decir a usted, o ese es el que usted maneja para decir, ok, necesito hacer inducción, voy a abrir mi dial a 5%, lo mantengo 5 minutos en esa posición del 5%, y el paciente llegó a inhalar tanto gas fresco que saturó sus receptores y por lo tanto el paciente llega a un plano anestésico ya quirúrgico. ¿Ya lo logré? Ok, le bajo al 2,5% porque ahora ya solo necesito un mantenimiento. ¿Se recuerdan de que Propofol lo que hacíamos era de que poníamos 4 bolus para inducción, el paciente llegaba a plano anestésico y después nos pasábamos a un bolus, pero que era una dosis muy bajita, que era más o menos cada minuto y eso era el mantenimiento? Pues acá ese es el equivalente. La inducción es un 5%, mantengo abierta esta llave, que eso me está dosificando 5%. Cuando ya logré la inducción, lo bajo al 2,5 y ese va a ser mi mantenimiento. ¿Sí? Ah, ok. Usted puede superllenar, veamos, voy a regresar la diapositiva. Aquí, esto es un
Sí, es una ventanita donde usted ve un tubito donde le va a decir qué tan llena o no está su máquina. Entonces siempre hay que mantenerlo arriba de la línea roja. Pero usted puede echar 250 ml, que creo que es lo que más o menos le cabe a un vaporizador, que eso no es ningún problema. El donde usted controla es aquí. Donde usted controla cuánto administra el paciente es aquí, en ningún otro lado. Lo que sí no puede suceder es que se le quede vacío el vaporizador, ¿verdad? Todo el que usted quiera, todo el que usted quiera, hasta que se acabe. Afortunadamente los vaporizadores vienen sellados de tal manera que no se va a volatilizar nada a no ser que usted abra la llave. Listo. Por favor, sigamos interviniendo porque es importante que salgan de esas dudas. Y si por lo menos sabemos cómo funciona el vaporizador, ya podemos ir pensando que en unos minutos terminamos clase, porque uno de los compromisos que adoptamos los docentes es que no van a hacer clases tan largas para que tengan chance de descansar. ¿Alguna otra pregunta de esto, muchachos? Por favor, futuros colegas. ¿Todo claro? Claro. Fantástico. Muy bien. De acuerdísimo. Veamos entonces. La bolsa de ventilación, ya dijimos para qué sirve. Ya está colocada en distintos lugares en la máquina. Tal vez lo que sí vale la pena rescatar de la bolsa de ventilación. Las bolsas de ventilación vienen de distintos tamaños, desde 500 ml hasta 2 litros. Y eso va en función, por supuesto, del paciente. No se vale ponerle una bolsa chiquitita a un pacientote, ni lo contrario. Un pacientito y una bolsa enorme. Mire, no tiene ventaja de que sea grande en un paciente pequeño. No, porque su volumen pulmonar no va a tener el chance de mover bien o adecuadamente esa bolsa. Entonces la información que me está dando es totalmente errónea. Hay bolsas de ventilación adecuadas a cada paciente, ¿ok? Al peso del paciente, al tamaño del paciente. Y recordemos que eso va en función de su capacidad pulmonar, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, los absorbentes, en el caso de los absorbentes son estos dispositivos que tienen, por favor, alguien me contestó en el examen, ¿qué? Sal yodada, y no, es cal sodada, ¿ok? Cal sodada, aquí está, vean. Depósito que contiene absorbentes como la cal sodada, la cual va a variar en cuanto a fragilidad, porosidad, humedad, etcétera. Y su función principal es retener el dióxido de carbono y los metabolitos. No sé si logran apreciar que este de aquí está como más oscuro hasta aquí arriba y este está totalmente blanco. ¿Sí lo logran ver? Sí, No. Cierto. Perfecto. Vean en esta otra imagen que viene. Miren este, totalmente blanco. Y este ya casi que solo aquí abajo hay un poquito de blanco y lo demás está un color lila. ¿Eso qué es? Significa que esta cal soda está totalmente saturada de CO2 y metabolitos. Ese ya no me está sirviendo de filtro. Debe cambiarse sí o sí. Miren en qué momento debo cambiarlo. Cuando ya ande sobre el 50%, a la mitad de esto, por aquí, cámbiela. No se arriesguen a nada. ¿Cuál es su finalidad? Como dice acá, fijación de CO2, la cual es irreversible, por eso cambia de color, y retener metabolitos, básicamente. Y eso cambia. ¿Por qué cambia de color? Porque tiene medidores de pH. Cuando ya tiene tanto CO2, el medidor de pH que tiene la cal soda lo hace virar a ese color morado lila. ¿Sí? Vamos a ver si hay otra cosa. ¿Dudas acá? No, doctor. Ok, listo. Déjeme ver qué viene acá. Bueno, válvulas de alivio y demás. Estas no vale la pena mucho que platiquemos sobre ellas. Si no, igual las vamos a ver en la próxima. Les voy a trabajar esta presentación porque al fin la logré rescatar y voy a tratar de modificarla lo más posible para subírselas a la V y que tengan ahí por lo menos la idea de dónde están. En la próxima clase de pronto hablamos un poquito de ellas. Vamos a irlo dejando por aquí para que tengan unos minutos de descanso. Sí, porque aquí nos tendremos que extender más. Dejémosla en esta diapositiva. Dejémoslo hasta aquí.
Nos estamos platicando entonces, futuros colegas. Espero que de alguna manera mejoremos las condiciones para dar clase porque pues esto obviamente no es lo ideal. Sí. Doctor, algo fuera de clase, aprovechando, antes de que termine, Sí, sí. acaba de salir un comunicado aparentemente de la universidad que el bloqueo de las entradas no fue por el Consejo Superior Universitario, sino que fueron encapuchados protestando por el alza de los combustibles. No sé si ustedes ya vieron una foto que se publicó hoy temprano y los fulanos encapuchados son unos fulanos que parecen guardaespaldas con pasamontañas. Sí, pero Obviamente, no es, ese es un, ¿qué le son digo? distractores, Una ¿verdad? pantalla, ¿no? Son distractores, pero creí conveniente comentarlo en el curso. Sí, mire, aquí están utilizando cualquier argumento con tal de entorpecer el tema final de las elecciones, ¿verdad? Y nos perjudican a todos, especialmente a ustedes, que eso es muy molesto, pero veremos qué solución se le encuentra. Listo. Una última cosita. Yo les compartí en el chat un forms para la asistencia, entonces para que todos puedan anotarse, porque todavía solo 55 personas se anotaron. Ah, ok. De hecho, sí debería ser como inmediato, pero ok. Muy bien. Pero aprovechando que está por aquí, fíjese que yo he intentado entrar al COAC y puedo entrar a la UV, pero el COAC como que se fue de vacaciones.